Buenas noches, bienvenidos a otra noche literaria. Hemos oído hablar del racismo en Estados Unidos y las luchas precisamente para ir en contra del mismo en ese país, pero no hemos oído hablar de los vínculos o de las relaciones entre lo que era la lucha de Estados Unidos contra el racismo y México. México en ese tiempo y en todos los tiempos en donde se estaban gestando luchas en contra de la segregación en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasaba en México? ¿Hubo alguna relación? Vamos a ver este artículo, está muy interesante. Y bueno, ustedes sabían, por ejemplo, que hubo esclavos fugitivos que huyeron de Estados Unidos hacia México, precisamente por el hecho de ser fugitivos. ¿No lo sabían? Bueno, aquí les tenemos esta información en esta noche literaria. México fue uno de los primeros países en abolir la esclavitud, no sé si ustedes también lo sabían, y fue precisamente el primero en América en tener un presidente afrodescendiente, ¿sí? Mucho antes de que en Estados Unidos Obama fuera presidente, por supuesto, como ustedes saben. Te contamos cómo se convirtió precisamente México en el refugio de los esclavos que huyeron de Estados Unidos. En México, el proceso de abolición de la esclavitud inició con el movimiento de independencia de España. Tanto Miguel Hidalgo como José María Morelos y Pavón se pronunciaron contra la posesión de esclavos, precisamente. Ustedes saben, tanto las declaraciones de Miguel Hidalgo como los sentimientos de la nación de José María Morelos. En el texto, por ejemplo, de los sentimientos de la nación se lee que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo se distinguirá a un americano de otro por el vicio y la virtud. Sin embargo, la abolición de la esclavitud no se dio en México sino hasta 1829, ya que los insurgentes no accedieron al poder inmediatamente en 1821. Inicialmente, en 1824 se proclamó la libertad de quienes llegaran al país en calidad de esclavos y se prohibió su comercio. Para 1837 ocurrió la abolición plena, que en algunos casos incluyó indemnizaciones o actos paulatinos como para no afectar el derecho de propiedad. Y aquí está José María Morelos, el autor de Los Sentimientos de la Nación, como sabemos. Durante el primer imperio mexicano existía el proyecto de poblar la zona norte de México, la cual peligraba ante la presencia de colonias inglesas y francesas, los ataques de los grupos indígenas rebeldes y el expansionismo estadounidense. Para ello, en 1819, Moses Austin recibió permiso de parte del gobierno virreinal para establecerse en Texas con 300 familias. Con la entrada en vigor del gobierno de Agustín de Iturbide, se ratificó el proyecto de colonización de Texas. Junto con el proyecto colonial, el comercio de esclavos afrodescendientes aumentó. Al inicio del siglo XIX, los censos registraron la presencia de 33 esclavos en la región, pero solo 4 años después del establecimiento de los colonos, la cantidad aumentó a 443 esclavos. Ahí está Vicente Guerrero, que es, como les dijimos al principio, el primer presidente afrodescendiente de México. Las nuevas colonias anglosajonas dependían fuertemente de la mano de obra de los esclavos, por lo que las reformas de abolición afectaban directamente sus intereses económicos. Cuando el presidente Vicente Guerrero decretó la ley de abolición de la esclavitud en octubre de 1829, el jefe departamental Ramón Musquiz retuvo su publicación y pidió una excepción al gobierno de Texas Coahuila. El gobierno de Guerrero accedió a la excepción, pues las amenazas de una revuelta armada para defender los derechos de propiedad eran latentes. Sin embargo, continuó haciendo esfuerzos para terminar con el comercio y posesión de esclavos en todo el territorio. En 1830 se promulgó otra ley que prohibía el flujo migratorio en la frontera norte, así como la introducción de esclavos. Sin embargo, se reconocía la presencia de esclavos en Texas, y los colonos buscaron formas de burlar las leyes para continuar con el tráfico de personas. Intelectuales como Lucas Alamán
emprendieron grandes esfuerzos para evitar que los anglosajones siguieran introduciendo esclavos. Finalmente, la crisis estalló en 1836 y el Texas fue anexado a Estados Unidos en 1845. Entre los argumentos de la independencia de Texas se encontraba la falta de garantías del gobierno mexicano para defender la propiedad privada. Es decir, ¿saben cuál propiedad privada? La propiedad privada que incluía precisamente a los esclavos. Tras la separación de Texas, en Estados Unidos se garantizó la posesión e importación de esclavos africanos. Asimismo, se prohibió la liberación de nuevos esclavos, a excepción de los que ya habitaban dentro del territorio. Por su parte, las personas libres de color no tenían derechos de propiedad ni ciudadanía. Por ello, además de esclavos, en México se comenzaron a refugiar negros libres, que sufrían duras restricciones en sus lugares de residencia. El crecimiento económico de Texas fomentó la esclavitud en la región. De acuerdo con las estadísticas, un cuarto de las familias tejanas tenía esclavos en 1850, lo que constituía un 30% de la población de Texas. La magnitud de la esclavitud fue semejante a estados como Virginia, replicando patrones de maltrato por parte de los colonos. Existen diversos testimonios de las intenciones de escape y de fugas de esclavos afroamericanos a México. De acuerdo a una publicación del Federal Writer Project de 1937, que recopila testimonios de personas que habían estado en condiciones de esclavitud, se tenía la percepción de que México era un país destino para la obtención de la libertad. El testimonio de Felix Haywood, ex esclavo americano, narra lo siguiente. Algunos de ellos, los abolicionistas, llegaban y nos animaban a escapar hacia el norte para alcanzar la liberación. Nosotros nos reíamos de ello. No había razón para huir hacia el norte. Todo lo que teníamos que hacer era caminar, pero caminar hacia el sur, donde obtendríamos la libertad tan pronto cruzáramos el Río Grande. En México se podía obtener la libertad. No les importaba de qué color fuera tu piel, negra, blanca, amarilla o azul. Cientos de esclavos huyeron hacia México y les fue bien. Supimos de ellos y de que se hicieron mexicanos. Criaban a sus hijos para que hablaran solo mexicano. ¿Qué les parece? Del mismo modo que Haywood, numerosos afroamericanos reportaron la percepción de México como un lugar para que los esclavos encontraran su libertad y mejoraran sus condiciones de vida. La idea de México como cielo de los negros perduró aún hasta el siglo XX. Incluso durante la Guerra de Secesión, México fue reconocido como un país refugio para los esclavos afrodescendientes, quienes esperaron a que se proclamara su libertad para poder volver con sus familias en los plantíos de algodón. De acuerdo con el testimonio de Sally Rowe, hija de esclavos nacida en un plantío, su padre regresó afirmando que había vivido bien en México e incluso hablaban un español perfecto. No todos los casos eran iguales. Existe, por ejemplo, el caso de Bill Thomas, quien fue llevado a México por su propietario, quien nunca lo azotó. De acuerdo con la hija de Thomas, el caso era una excepción, pues lo común era que quienes se fugaban a México y eran atrapados eran azotados terriblemente. Y hay un ejemplo. Miren nada más qué cosa tan espantosa. Rápidamente México fue considerado un riesgo para los propietarios de esclavos en Estados Unidos. Una vez cruzada la frontera era casi imposible recuperar a los fugitivos, quienes eran protegidos por mexicanos. Ante ello, los esclavistas solían ofrecer recompensas y exagerar las situaciones para forzar la devolución, lo cual difícilmente sucedió. La empatía de los mexicanos hacia los esclavos hizo que se les acusara de cómplices e instigadores de los fugitivos. En 1842 se registraron casos de muerte y tortura de mexicanos por procurar la fuga de esclavos en el condado de Jackson. Por su parte, el periódico de Indianola Bulletin acusó en 1855 a los peones mexicanos de seducir a los esclavos para que escaparan. Háganme el favor. En contraste con lo sucedido en la frontera norte de México, en los estados del sureste, la población afrodescendiente aún enfrenta retos como la marginación y la pobreza. Hacia el año 2019, los afromexicanos no eran reconocidos como un grupo étnico, y el estigma del sistema de castas aún perdura sobre ellos. México fue el primer país americano en tener un presidente afrodescendiente y fue pionero en abolir la esclavitud. Sin embargo, la pigmentocracia y la discriminación son vigentes en la estructura social del país. Pues sí, y ya sabemos ahora que en este gobierno de la Cuarta Transformación ya se habla de afrodescendientes.
y antes ni eso, era como si no existiera. Por su parte, los esclavos estadounidenses rompieron las cadenas en 1865, supuestamente, e iniciaron una larga carrera para lograr la igualdad de derechos. Lo vemos en las películas, no se ha logrado del todo. En 2008, por primera vez un afrodescendiente se convirtió en presidente de Estados Unidos, empero la discriminación racial, como les acabo de mencionar, sigue siendo un tema vigente en los Estados Unidos. Que todos los dueños de esclavos deberán darles la libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte. ¿Saben quién lo dijo? Miguel Hidalgo y Costilla, en diciembre de 1810. Pues, ¿qué les parece? Este artículo de María Camila Díaz Casas, desde el norte hacia el sur, los esclavos fugitivos de la frontera tejano-mexicana. Un dato muy interesante en esta noche literaria sobre precisamente cómo México fungió muchas veces, sobre todo en el norte de México, como protector de los esclavos que se fugaban, y algunos se quedaron en México, hablaron español, se integraron y ya no regresaron a Estados Unidos por el trato tan desigual y tan horrible que tuvieron allá. Y recuerden que la guerra de secesión en Estados Unidos entre el norte y el sur fue precisamente por eso, porque el sur insistía en mantener la esclavitud, algo que el norte no estaba de acuerdo. Era una cuestión económica, por supuesto. Bueno, espero que les haya gustado esta noche literaria. Nos vemos en el próximo video. Denle like a este video si les gustó. Y ya saben, suscríbanse, denle click en la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos que vayan saliendo en el canal. Y compartan para que esta información llegue a más gente. Y espero sus comentarios. Ojalá para poderlos contestar con todo gusto. Muchísimas gracias. Bye bye.